El presunto presidente López, que jamás ha sido un tipo brillante, cree que acumula poder mientras otorga cada vez más funciones y presupuesto a los mandos del ejército, sin percatarse de que eso solo lo vuelve a él cada día más inútil e innecesario. Hay que avisarle. Son las 12 del día en punto del jueves 25 de noviembre de 2021. Yo soy Don Vix y este es El Campanazo Podcast. Saludo como siempre a la gente de bien, de mal y a los pecadores estándar. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de los soldados de López. El fin de semana pasado, durante la celebración por el aniversario de la Revolución Mexicana, el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, ataviado con un uniforme que hacía muchísimo tiempo que no veíamos en un soldado mexicano, se aventó un speech bien interesante en el cual hizo un posicionamiento político que tiene prohibido por ley. Dijo el general Sandoval que hay que apoyar a la 4T, esto es, al régimen de mierda de Andrés López, porque pues es bonito y está bien y tenemos que estar unidos en torno a él. Todo esto lo dijo el general secretario con una sonrisa que nos deja ver que está muy cómodo con lo que está sucediendo. No más de 48 horas después de esas declaraciones del general secretario, Andrés López, el tipo que cobra como presidente, presentó 2 decretos que abiertamente, pero en serio, descaradamente, favorecen a los mandos del ejército, empoderándolos aún más. Ojo, no al ejército, a sus mandos. El primero de ellos, el que más atención atrajo, clasifica a las obras de infraestructura de este gobierno como asunto de seguridad nacional. Hágame usted el favor. Cualquier obra que el gobierno considere prioritaria va a ser, según este decreto, si no se impugna, considerada como un asunto de seguridad nacional de tal manera que no va a poder ser obstruida, cuestionada, auditada, transparentada. Se va a hacer y punto. Este decreto pretende que todas las autoridades de México, de los 3 niveles, de cualquier índole, se plieguen al gobierno federal de Andrés López para realizar sus obras. No van a poder negar, no van a poder preguntar, no van a poder cuestionar. Simple y sencillamente van a tener 5 días para agilizar cualquier trámite que se les exija y que las obras de este régimen puedan avanzar así sin ninguna traba. El segundo decreto lanzado por López en favor de los militares, sobre el que se ha hablado mucho menos, es uno que plantea la creación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en México. Este decreto amplía las funciones y los alcances de los mandos militares en nuestro país y, cosa muy curiosa, en su artículo 23 señala que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas va a estar formado por miembros diplomados de Estado Mayor, obviamente de las Fuerzas Armadas, y por aquel otro personal que sea necesario, abriendo la puerta a que en ese Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas haya otras personas que no sean militares y en una de esas que tampoco sean mexicanos. Ojo con eso. El cuarto artículo transitorio de ese segundo decreto también está de terror porque dice lisa y llanamente que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Esto es, cualquier disposición previa que pudiera contravenir a lo que está señalando este decreto, lisa y llanamente queda derogada. Así de huevos. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto, mexicanos? Porque el régimen que tiene a López como su abanderado nos va a recetar pronto medidas que requieren fuerza para ser asimiladas.
Lo que sigue no está padre. Si lo que hemos visto ha estado de terror, lo que viene está mucho peor, porque el proyecto de los bolivarianos en México ya llegó al punto de castrar las libertades civiles de la gente que vive en este país, y eso solo se puede realizar a través de la fuerza. El proyecto bolivariano es tan torpe, tan regresivo, tan castrante, que si no es a través del uso de la fuerza, no puede ser instaurado. Dense ustedes cuenta de algo, mexicanos. Ese guión bolivariano que hoy está en marcha en México y que hemos comentado en los episodios recientes del Campanazo, ha tenido casos de éxito, y lo estoy entrecomillando, en Latinoamérica, y ha tenido casos subóptimos o fracasos en otras partes de la región. Note usted cómo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua el castrochavismo ha conseguido perpetuarse por décadas, y cómo en otros países como Ecuador y Brasil, que han tenido gobiernos también de la órbita del Foro de Sao Paulo, no se ha podido enraizar el castrochavismo. ¿Cuál ha sido la diferencia entre unos y otros? El ejército, nada más y nada menos. En aquellos países donde el ejército ha sido catapultado y convertido en el eje del poder real y formal, el guión bolivariano ha conseguido enraizarse. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela y ahí está Nicaragua. No tienen para cuándo sacudirse a esos hijos de perra. Y en cambio, casos como Ecuador y Brasil sí tuvieron graves errores en sus elecciones, encumbraron gobiernos de corte bolivariano, pero gracias a que el ejército no fue convertido en el eje del poder, no se pudo anclar el proyecto castrochavista. Y tanto Ecuador como Brasil han mantenido abierta la posibilidad de cambiar su rumbo en forma democrática. Ahí está toda la diferencia, mexicanos, en el uso del ejército, en la forma en que el ejército colabora con el gobierno castrochavista en turno. Sin controlar el ejército, sin pervertirlo, los bolivarianos eventualmente son expulsados. En cambio, cuando los bolivarianos logran seducir al ejército y convertirlo en el factor de decisión por encima de cualquier ley y de cualquier institución, los bolivarianos se instalan en ese país 2, 3 o 5 décadas. ¿Dónde queremos estar nosotros, mexicanos? A México le tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo conseguir que los militares se sometieran al poder civil, que soltaran el poder enorme, total, que habían estado teniendo en usufructo desde el término de la revolución, para convertirse en garantes del nuevo modelo político. En el sexenio del general Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, como lo llamaron en su tiempo, se tomó la decisión de ya entregar el poder a los civiles y replegar a los militares. Ávila Camacho, uno de los pocos estadistas que ha tenido esta especie de país, contó con la colaboración del también general y expresidente Lázaro Cárdenas y de la mayoría de los generales que quedaban vivos de la revolución. Fue así que se pudo contener a los generales que todavía querían ser presidentes. Entre ellos, Maximino Ávila Camacho, hermano de Manuel, que por ahí estaba muy necio en ser presidente y amenazó a Miguel Alemán, el primer presidente civil que tuvimos. Y por eso, pues, le hicieron una fiesta y de lo que comió ahí se enfermó y se murió. Valga ese episodio para darnos cuenta de cuánto trabajo requirió este país para convertirse en un gobierno civil con los militares como garantes. No lo perdamos de vista, mexicanos. El ejército, sometido al poder civil, está en condiciones de prestarle un servicio invaluable a la sociedad mexicana. Nos ayuda en desastres, nos ayuda llegando a las comunidades más alejadas para subsidiar a quienes ahí viven, y además es un garante de estabilidad. Es independiente de los gobiernos en turno, es ajeno a ellos en tanto que institución fundamental. El ejército está más allá de cualquier color, de cualquier membrete, de cualquier caudillo. Para eso se sufrió el siglo pasado y ahora nos lo quieren quitar.
Si ponemos al ejército a cargo de todo, como lo ha hecho este gobierno, a distribuir medicinas, a construir elefantes blancos, a vigilar sin detener a un solo criminal, bueno, lo distraemos de su función esencial y entonces ya estamos listos para perder muchas cosas en el país que conocemos como México. Si el ejército se asimila a un gobierno temporal, se convierte en su socio. Y eso es una pésima idea. Convertir al ejército en tu socio, en tanto que gobierno, a través de sus mandos, de presupuesto, de ampliarle las facultades, es un error gravísimo, porque se está construyendo una relación totalmente asimétrica. El ejército es demasiado poderoso para convertirlo en tu socio. Al ejército hay que dejarlo en esa función de garante fundamental del Estado mexicano. Meterlo a otras funciones es un error grave. Insisto, porque la relación con él no puede ser simétrica, nunca. Si alguien de aquellos que todavía creen en Andrés López considera que el empoderamiento del ejército por parte de su caudillito lo empodera a él, o de alguna forma vuelve más sólido a su régimen o a un partido político o a una ideología, se está equivocando durísimo, está dejando la vacinica bien lejos. No es así. De hecho, es al revés. Cualquier caudillo, cualquier partido, cualquier régimen que requiere recargarse en el ejército para ser viable, se debilita gravemente. ¿Por qué? Porque hace del ejército a su socio necesarísimo y ese socio es incuestionable, porque es el socio que tiene la fuerza, es el socio que te respeta única y exclusivamente porque así lo quiere, no porque haya mecanismos reales para acotarlo. ¿Qué va a cabildear un político, el que ustedes quieran, con un ejército? Si convertimos al ejército en un factor de poder formal en un gobierno, no como garante, sino como operador de ese poder, ¿quién podría negociar con el ejército? ¿Quién podría sentarse a cabildear algo? Nadie. ¿Por qué entonces los gobiernos bolivarianos buscan al ejército? Bueno, porque los bolivarianos lo que buscan es única y exclusivamente parasitar. Entonces les da lo mismo si lo hacen de un gobierno civil o de un gobierno militar. Con el gobierno militar logran parasitar porque ese tipo de regímenes necesitan una costra, una capita que simule democracia, que simule civilidad. Y eso es lo que le aportan los bolivarianos a los regímenes militares. Van por ahí convertidos en diputados, convertidos en asambleístas, convertidos en presidentes, simulando que hay una democracia cuando en realidad se vive en un régimen militar. Y gracias a eso pueden parasitar. Se llenan las bolsas, tienen una gran vida y además posan de trascendentales y se sienten una mezcla de Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, eso está sucediendo en este momento ante nuestros ojos en México y lo tenemos que evitar. Lo que está en juego es nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Así de alta es la apuesta. ¿Dónde está el dique para este proceso de militarización en México? En dos lugares. Primero en el Congreso y después en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es ahí donde podemos frenar los delirios del pendejo de López, que no tiene perra idea de la caja de Pandora que está queriendo abrir. No hay régimen que pueda saltarse al Congreso y a la Suprema Corte. Hacerlo le quitaría total legitimidad y en ese momento el régimen se convierte en una apuesta muy arriesgada. Todo régimen, incluso los regímenes militares, necesitan legitimidad. Bueno, para llevarnos a ese estadio, para llevarnos a un régimen militar, se tiene que pasar por el Congreso y la Suprema Corte. Entonces es ahí donde tenemos que poner la fuerza, mexicanos, donde tenemos que poner el acento. Vamos a negarle legitimidad a esa conversión de nuestro país en un gobierno militarizado. Este ataque, insisto,
nos va a joder mucho el presente, pero va a joder mucho peor el futuro de nuestros hijos. Quien quiera evitarlo, trabaje ya. Gracias por escucharme, gente de bien. Este fue El Campanazo Podcast y ustedes lo encuentran aquí en YouTube y desde luego en donbix.com. Gracias por escucharme. Cuídense lo que me encanta. Adiós.